Además de actualizarnos, disfrutar, porque ya casi es fin de semana y hoy le tenemos la recomendación de 3 increíbles puestas en escena justamente que se desarrollan aquí en la Ciudad de México. Acompáñenme a conocerlo aquí en el estudio con nuestro colaborador y que ya nos ha visitado más de una ocasión, Jaime Morales. ¿Cómo estás? Hola Pau, buenos días a todo el auditorio. Buenos días, recibirte es un gusto que nos cuentes a través pues de tu crítica, ¿no? Muy personal, pero también muy valiosa para nosotros y que nos hagas las mejores recomendaciones como cada semana. Hola, gracias. Pues mira, esta ciudad de verdad cada vez se vuelve maravillosa. Hay espacios nuevos. Ahora está La Americana, que está en Lucerna 42, en esta nueva parte de la colonia Cuauhtémoc que está desarrollando una serie de espacios para las artes escénicas y para comer rico, ¿no? Entonces, en este lugar que es realmente un antro. ¡Guau! ¡Es un antro! Es un antro, no dejen de verlo, es espectacular, es diferente. Okay. Tenemos como 10 espacios diferentes para ver arte, para ver música, para oír música y para ver teatro. Entonces, en esta ocasión hay un espectáculo que es multifacético que se llama Maldito Amor. Maldito Amor es todo lo que nosotros vemos del amor, es decir, lo que sufrimos, lo que batallamos, lo que estamos con él todos los días, lo que lo tenemos para nuestro beneficio. Entonces, en Maldito Amor tenemos una visión muy diferente del amor. Es esta parte donde sufrimos por el amor, sufrimos por quien ya se fue y decimos que no queremos estar ahí. Entonces son 5 espacios diferentes, es como microteatro, okay, pero también hay alguien que está cantando, una mujer espectacular venezolana. No se lo pierdan, está en La Americana, Lucerna 42, Maldito Amor, todos los domingos a las 6 de la tarde. ¿Qué reparto está en esta puesta Mira, en escena? están, no me lo sé de memoria, pero te lo voy a leer. Ok. Sí, está Manuel Balbi, José María Magán, Excelente. Lorena del Castillo, Sebastián Torres, Pastor Oviedo, Mayra Dávila, Alan Aulet y Simona Chirinos. Excelente. El Muy costo buen es de reparto. 350 pesos y después de que termina se pueden quedar a echar unos tragos, a bailar. Es una Es gran algo opción. diferente, ¿no? De disfrutar ya de una puesta en escena para toda la gente que le guste el teatro y para la que no, también pues, es una nueva forma de introducirse hacia él, ¿no? Así es. Convivir con los amigos, con la gente que vaya, como tú bien comentas, disfruta de la puesta en escena y posteriormente ya de la convivencia, ¿no? ¿Y sabes qué? Te vas a sorprender Increíble, de lo que es el amor. Parece maravilloso. No es lo dulce que siempre hemos pensado que es el amor. Color de rosa que estamos acostumbrados a ver, quizás, ¿no? Así es. Y bueno, y en esa misma calle está otro centro de espectáculos que es el Teatro Milán, que es de verdad también unas instalaciones grandiosas, y está Smartphones. El teléfono ahora nos tiene atrapados a todos nosotros. Todos. O sea, no prestamos atención ni a la novia, ni al novio, ni a la mamá, ni a los hijos, ni a nada. Todo es estar texteando, es estar con esto. Entonces, esta novedosa manera de ver lo que hacemos con un celular son dos parejas muy disparejas que se encuentran en un espacio que nunca sabes cómo fue que llegaron ahí. Es teatro del absurdo, o sea, cosas que tendrían que ver no tienen nada que ver, donde empieza acaba, donde acaba, estamos iniciando de nuevo. Entonces, no dejen de ver Smartphone, está con Pablo Perroni, Gloria Excelente. Aura, Tato Alexander, Andrés León. Está en el Foro Lucerna, que es en Lucerna 64, en las instalaciones del Teatro Milán. Es de un costo de 360 pesos. Vale mucho la pena. Es los lunes. Okay. No dejen de ir. Se van a reír de las barbaridades que hacemos con el celular. Iniciamos la semana con una muy buena puesta en escena y de temas de actualidad, ¿no? Que no Así nos es. damos cuenta, quizás de repente estamos en una comida, no necesitas tener a más personas, a más gente, ¿no? Estás con tu pareja, con tu familia, con tu mamá, qué sé yo, ¿no? Y de repente, pues, ves que la convivencia es nula, ¿no? Sí, se Todo perdió. es a través del teléfono. Se perdió, hasta de repente dices, oye, mejor te voy a platicar contigo y seguramente lo haríamos más rápido y más fácil. Es interesante verlo desde el otro lado. Me parece una buena opción. No, está, además se van a reír mucho. Es una locura de obra. Ok. ¿Sí? Y luego tenemos tenis. En la misma zona, en la zona rosa, en el teatro NH, ¿no? en Amberes y Liverpool. En la zona rosa tenemos una obra que es una babosada. O sea, se ríen de nada. Es un maestro de tenis que es cultural, es un gran taco de ojo para hombres y mujeres, ¿sí? O sea, vean, es una escuela de tenis. El maestro está ahí y tiene una novia. Y todos sus alumnos
mueren por la novia. Creen que es la mujer más hermosa del mundo, ¿sí? Entonces hay todo un trabajo alrededor de ligarse a la novia del maestro de tenis hasta que llega un nuevo alumno. Y entonces lo que tienen que ir a hacer es ir a ver de qué se trata, qué hace este nuevo alumno. Hay una boda que no se concreta, hay un novio y una novia. Está muy chistoso, es una obra sin más pretensión que hacerlos reír, que hacerlos disfrutar, que hacerlos sentir que el teatro no solo es el drama, no solo es hasta acá en lo profundo del alma. También es reír, divertirte, ¿no? Gozarlo. Y reírnos de lo que todos llevamos dentro, la ambición de cuando eres adolescente, tener sexo con tu ideal, ¿no? Y resulta que te entrampas tú solo. Entonces, no dejen de ir a ver Tenis en el Teatro NH, en Amberes y Liverpool en la zona rosa. Excelente. 3 recomendaciones muy buenas. Es los jueves. Verdad, Perdón, muy buenas. no dije que eran los jueves. Los jueves. Hoy, Okay. Dejen de ir a ver Tenis. Hoy es día de teatro, hay que disfrutarlo. Y nos tienes pases dobles también. Así es. Afortunadamente los productores de estas 2 obras nos dieron, para Tenis nos dieron 3 pases dobles y para smartphones para el lunes 5 pases dobles. Abren a los teléfonos del estudio y ellos nos van a pasar los nombres de los primeros 5 para smartphones, 3 para Tenis. Excelente, pues ahí están apareciendo en pantalla 5709-2881. Recuerde, 3 pases dobles para la obra de Tenis y 5 pases dobles para la obra de Smartphone. Vayan al teatro, diviértanse, relájense, ya casi es fin de semana, hay que disfrutar a la pareja, a la familia o simplemente salir con la mamá también, ¿por qué no? Sí. Invitarla al teatro. Muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Excelentes recomendaciones. No dejen de ir al teatro.